Mi nombre es Lucas Harrington. Tengo 35 años y trabajo como consultor de marketing en Austin. Después de que papá falleció hace 4 años, me mudé de vuelta a la casa familiar para ayudar a mamá con el alquiler y los gastos. Las cosas parecían manejables, o al menos eso creía, hasta el viernes por la noche pasada. Durante la cena, ella soltó casualmente una bomba. Tu hermano viene con sus 3 hijos a quedarse con nosotros, así que tienes que irte, parásito. Respondí. Estás bromeando, ¿verdad? Mi mamá se rió y dijo, ¿no? Lo digo en serio. Antes de revelar cómo le di la vuelta a la situación con mis familiares, dale un like a esto. Y sígueme si alguna vez has lidiado con parientes desagradecidos que confundieron tu generosidad con ingenuidad. Criado en Austin, mi vínculo con mi padre Robert fue la base de mi existencia. Papá trabajaba como contador, haciendo semanas de 50 horas para mantener nuestra casa. Sin embargo, siempre sacaba tiempo cada fin de semana para llevarme a senderos en bicicleta o enseñarme cableado básico en casa. La independencia es poder, Lucas, decía mientras me mostraba cómo ajustar una bicicleta o instalar un accesorio de luz. Esas experiencias moldearon mi juventud y formaron la persona que soy hoy. Cuando papá fue diagnosticado con enfermedad arterial coronaria hace 5 años, el pronóstico era sombrío. Verlo deteriorarse durante 8 meses nos destrozó a todos. Pero mamá Evelyn parecía sufrir más. Habían sido novios en la universidad, casados por 38 años, y de repente ella estaba sola. La noche después del funeral, en la barra del comedor entre platos de amigos compasivos, mamá se derrumbó. No sé cómo mantener el apartamento. Lloró. Tu padre manejaba todas las cuentas. Tenía 31 años en ese momento, viviendo en un loft céntrico con un buen puesto en una firma de publicidad. La decisión parecía obvia entonces. Me mudaré al apartamento temporalmente. Propuse. Solo hasta que te estabilices. El alivio en su mirada me convenció de que había tomado la decisión correcta. Mi hermano Nathan, 4 años mayor que yo y establecido en Boston con su esposa e hijos, me llamó héroe al enterarse de mis planes. No podría imaginar hacer eso, dijo. Laura y yo estamos demasiado arraigados aquí. Lo que comenzó como un arreglo temporal se convirtió gradualmente en uno permanente. Convertí el antiguo estudio de papá en mi área de trabajo. Comencé a cubrir el 80% del alquiler y los servicios, e incluso financié una renovación del balcón que mamá había deseado durante mucho tiempo. Mi novia Olivia fue comprensiva al principio, pero después del primer año, comenzó a sugerir que buscáramos nuestro propio lugar. No puedes poner tu futuro en pausa indefinidamente, comentaba. Tu mamá debe aprender a manejarse sola. Pero cada vez que mencionaba irme, mamá inventaba una razón por la que todavía me necesitaba. Las tarifas de servicios aumentaron. La unidad de aire acondicionado falló. Se sentía ansiosa. Las excusas eran interminables. Y yo siempre cedía. Papá me había implorado que cuidara de ella en esos últimos momentos coherentes en el hospital, y no podía romper esa promesa. Mientras tanto, la vida de mi hermano Nathan se estaba desmoronando gradualmente. Su esposa Laura, una agente inmobiliaria con adicción a las compras, había estado acumulando deudas secretas, maxeando tarjetas y préstamos. Cuando los acreedores la persiguieron, desapareció, dejando a Nathan con 3 hijos, montones de deudas y un puntaje crediticio destruido. Esto ocurrió aproximadamente 7 meses antes de la impactante revelación de mi madre en la cena. Nathan siempre había sido el favorito de mamá, aunque no se decía abiertamente. Cuando éramos niños en Austin, los partidos de fútbol de Nathan eclipsaban mis exposiciones de arte. Como adolescentes, Nathan recibió un scooter por su cumpleaños 15, mientras yo ahorré 3 años para comprar un skateboard de segunda mano. En la universidad, mamá ayudó a Nathan con las cuotas, mientras me aconsejaba buscar becas porque los chicos deberían ser independientes.
El patrón continuó en la adultez. Mamá me enviaba mensajes para desahogarse sobre los problemas de Nathan. Luego los defendía inmediatamente. Tu hermano simplemente siente las emociones más intensamente que los demás, explicaba. Nathan siempre ha tenido mala suerte con las parejas. No es su culpa. Me había adaptado a este patrón, enfocándome en forjar mi propio camino. Mi carrera estaba floreciendo. Con un reciente ascenso a estratega principal, Olivia y yo habíamos salido por 3 años, y ella estaba insinuando compromiso. Incluso había comenzado a mirar anuncios de condominios, pensando que podría ser el momento de avanzar. Mi amigo Ethan me había advertido durante años que me estaban explotando, pero yo siempre defendía a mamá. Solo está de luto por papá todavía, argumentaba. Estará lista para mi partida pronto. La tensión se había acumulado durante meses antes de esa cena pivotal. Mamá había hecho comentarios indirectos sobre mi horario de trabajo remoto, quejándose del ruido durante mis llamadas de conferencia y juzgando a Olivia cada vez que pasaba. Lo atribuí a su fase difícil y traté de ser paciente. Esa paciencia estaba a punto de ser probada más allá de lo imaginable. La cena del viernes por la noche comenzó de manera normal. Había pasado el día planeando campañas y refinando propuestas para una fecha límite la semana siguiente, saliendo de mi estación de trabajo solo para recargar té y un bocadillo rápido. Mamá había preparado su especialidad, brisket a la barbacoa con pan de maíz, lo que usualmente indicaba celebración o malas noticias. El rincón del comedor estaba puesto con la vajilla fina, otra señal de advertencia que ignoré ingenuamente. Así que he estado pensando, dijo mamá casualmente, sirviéndose carne en el plato. Este arreglo que tenemos ya no funciona para mí. Levanté la vista, sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Es el alquiler? Puedo aumentar mi parte si el dinero está escaso. Ella negó, tomando un sorbo de su té. No, no es eso. Es solo que el apartamento se siente demasiado confinado. Me reí, perplejo. Mamá, es una unidad de 3 habitaciones, y somos solo nosotros 2. Bueno, eso está a punto de cambiar, declaró, colocando su taza con intención deliberada. Nathan llamó el mes pasado. Él y los niños necesitan un nuevo comienzo después de todo con Laura. Le dije que podrían mudarse aquí. Eso tiene sentido. Asentí pero sin entender el problema. Los niños pueden ocupar la habitación libre y Nathan puede usar el espacio del estudio. Estaremos un poco apretados pero nos adaptaremos. El rostro de mamá se endureció. No entiendes, Lucas. Nathan y yo hemos hablado y creemos que sería mejor si te vas. Los niños necesitan estabilidad ahora y Nathan necesita mi atención completa. La miré boquiabierto. El cuchillo detenido a mitad de corte. ¿Quieres que me vaya? ¿Del apartamento que he estado financiando? Para que Nathan se mude. No exageres, dijo mamá con un gesto casual. Eres un hombre adulto con una carrera estable. Nathan es un padre soltero con 3 hijos y sin ingresos. ¿Quién necesita más ayuda? Le he estado ayudando durante 4 años, articulé lentamente, tratando de procesar lo que estaba pasando. He pospuesto mi vida, cubierto la mayoría de los gastos, mejorado el balcón, y estamos inmensamente agradecidos. Interrumpió, su tono sugiriendo lo contrario. Pero la situación de Nathan es diferente. Está en crisis. Tú solo estás estancado aquí, viviendo con tu madre a tu edad. Es poco saludable. La hipocresía de su afirmación era asombrosa. Durante 4 años, me había avergonzado cada vez que mencionaba irme, y ahora de repente era perjudicial para mí quedarme. ¿Cuándo se supone que esto va a pasar?, pregunté. Mi apetito completamente desaparecido. Nathan llega en auto el domingo por la tarde, respondió mamá, como si estuviera organizando un almuerzo en lugar de alterar mi vida. Así que necesitarás irte para el sábado por la noche. ¿Sábado? Casi grité.
¿Me das 36 horas para encontrar un nuevo lugar? Bueno, técnicamente 72 horas. Pero necesitaré el sábado para limpiar y preparar tu espacio para los niños. Probó otro bocado de brisket, masticando pensativamente. Eres capaz. Estoy segura de que lo manejarás. Esto es ridículo, dije empujando mi plato a un lado. No puedes desalojarme legalmente con 3 días de aviso. He estado pagando el alquiler. Tengo derechos como inquilino. El rostro de mamá cambió entonces, endureciéndose en algo que nunca había visto dirigido a mí antes. Tu hermano viene con sus 3 hijos a vivir con nosotros, así que debes irte, parásito. La palabra parásito me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había sacrificado, así es como me veía. Estás bromeando, ¿verdad? Luché por decir. Ella se rió. Un sonido frío sin humor. No. Lo digo en serio. Este arreglo ha durado lo suficiente. Nathan me necesita ahora. Y yo te necesitaba durante los últimos 4 años. Repliqué. Te necesitaba valorar los sacrificios que estaba haciendo. Te necesitaba reconocer que puse mi vida en pausa para ayudarte. Nadie te obligó a hacer eso. Contraatacó. Esa fue tu decisión. Y ahora estoy decidiendo. Nathan y los niños se mudan, y tú te vas. Discusión terminada. ¿Nathan sabe que me estás echando con poco aviso? ¿Que he estado cubriendo el alquiler todo este tiempo? Mamá se removió inquieta. Le dije que habías acordado que era tiempo de tener tu propio lugar, que estabas emocionado por la nueva fase. Así que le mentiste. Dije rotundamente. Así como me has mentido a mí, fingiendo que todavía necesitabas mi apoyo cuando en realidad me estabas explotando. No seas tan dramático, repitió su línea estándar cada vez que se enfrentaba a su comportamiento. Esto no es personal. Nathan simplemente necesita más ayuda que tú en este momento. Es completamente personal, dije, levantándome del rincón. Estás eligiendo a Nathan sobre mí, como siempre. La diferencia es que esta vez ni siquiera finges lo contrario. Eso es injusto, protestó. Pero su mirada evitó la mía. ¿Sabes qué es injusto? Tratar al hijo que te apoyó como basura mientras te desvives por el hijo que solo llama cuando necesita algo. El rostro de mamá se enrojeció de ira. Nathan siempre ha sido más vulnerable que tú. Necesita apoyo extra. Tú siempre has sido independiente como tu padre. Y por eso me resientes. Dije, la realization surgiendo. Porque te recuerdo a papá. No me psicoanalices, espetó. Esto no se trata de tu padre. Esto se trata de lo que es mejor para la familia ahora. ¿La familia? Me reí amargamente. ¿O solo las partes que amas? He decidido, afirmó firmemente. Debes irte para el sábado por la noche. Nathan llega temprano el domingo por la tarde. Me puse de pie, de repente calmado en medio de esta traición. Tienes razón en una cosa. Es hora de que me vaya, pero no porque me estés obligando, porque finalmente veo claramente lo que he negado durante años. ¿Y qué es eso?, preguntó, su tono burlón. Que no importa lo que haga, nunca será suficiente para ti. Que en tu opinión, siempre seré menos digno que Nathan. Comencé a caminar hacia mi habitación. Estaré fuera el sábado, no porque lo ordenaste, sino porque merezco algo mejor que esto. Lucas, espera. Mamá me llamó después, su tono de repente menos seguro. Podemos discutir esto racionalmente. No hay nada que discutir, dije sin girarme. Has elegido. Ahora yo estoy eligiendo. Pasé esa noche paseando por mi habitación, demasiado enojado y herido para dormir. Alrededor de la 1 a.m., llamé a mi amigo más cercano, Ethan, quien me había advertido durante años que mamá se estaba aprovechando de mi culpa y mi buen corazón. ¿Realmente te llamó parásito?, preguntó Ethan incrédulo. ¿Después de que has financiado su vida durante 4 años? Sí, confirmé, las palabras todavía doliendo horas después.
y ahora me da 72 horas para irme para que Nathan y sus hijos se muden. Eso ni siquiera es legal, dijo Ethan. Has establecido tenencia. Debe dar aviso adecuado según las regulaciones estatales. Lo sé, pero pelear para quedarme donde no soy querido parece inútil. Suspiré. Solo no puedo creer que después de todo lo que he hecho, así es como me ve. Mira, mi suite de invitados es tuya si la necesitas, propuso Ethan. Quédate el tiempo que necesites para resolver las cosas. Su amabilidad, tan contrastante con las acciones de mi madre, casi me deshizo. Gracias, amigo. Podría aceptar eso, al menos temporalmente. Mientras colgaba, me di cuenta de que la elección ante mí no era solo sobre vivienda. Era sobre finalmente romper un patrón familiar tóxico que me había drenado durante años. El sueño me evadió esa noche. A medida que las horas pasaban, la ira dio paso a una extraña claridad. Al amanecer estaba sentado en el piso de mi habitación, rodeado de registros financieros, facturas y documentos de alquiler que había desenterrado de mi organizador. Las cifras contaban una historia más impactante que las palabras. En 4 años, había contribuido $78,000 al alquiler, otros $18,000 para la mejora del balcón, aproximadamente $25,000 para servicios, tarifas y seguros, casi $120,000 invertidos en un apartamento no a mi nombre que ahora me ordenaban abandonar con menos de 3 días de aviso. La ironía no se me escapó. Papá siempre me enseñó a mantener registros financieros precisos, un hábito que ayudó en mi carrera y ahora revelaba cuán completamente había sido explotado en lo personal. Saqué mi dispositivo y envié un mensaje a mi amigo de la escuela de negocios, Derek. Oye, pregunta extraña, ¿pero sabes sobre derechos de inquilino sin contrato formal? He estado viviendo con y apoyando a mi mamá durante 4 años. Ahora me da 72 horas para irme. Su respuesta llegó rápidamente para las 5 a.m. Eso es completamente ilegal. En Texas, la tenencia establecida sin arrendamiento requiere al menos 30 días de aviso escrito, incluso para familiares. ¿Quieres que envíe una nota legal intimidante? Lo consideré brevemente antes de declinar. Una pelea en la corte solo prolongaría lo inevitable y posiblemente destruiría los lazos irreparablemente. Lo que necesitaba no era luchar por quedarme donde no era valorado. Necesitaba un corte limpio y un nuevo comienzo. Gracias, pero estoy listo para avanzar. Solo quería confirmar mis derechos y las cosas se ponen feas. Mi siguiente llamada fue a Harold, el asociado familiar que había sido nuestro gerente de propiedad antes de que mamá y papá alquilaran el apartamento 18 años atrás. Harold había ayudado con el arrendamiento y conocía la historia de la unidad mejor que nadie. Lucas, chico, ¿cómo estás? Su voz ronca sonó a través de la línea. Ha pasado una eternidad. No bien, Harold, confesé, detallando la situación. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Chico, odio agregar a tus problemas, pero hay algo que debes saber. Tu papá firmó el arrendamiento solo a nombre de tu madre, en contra de mi consejo. Quería su seguridad si algo le pasaba. Así que no tengo derecho a ningún dinero que haya invertido. Dije rotundamente. ¿Legalmente? No. ¿Moralmente? Esa es otra historia. Has pagado ese alquiler durante 4 años, en mi opinión. Eso te da derecho a algo. Después de agradecer a Harold y Colgar, me senté en silencio durante minutos, asimilando todo. Luego, con una resolución repentina, encendí mi computadora y comencé a investigar. Primero, listados de condominios. Nada ideal estaba disponible inmediatamente, pero la oferta de Ethan me daría tiempo para encontrar el lugar adecuado. Luego, unidades de almacenamiento para muebles y artículos que no podía mover de inmediato. Luego, servicios de mudanza que ofrecían ayuda inmediata, a un precio premium que dolía pero parecía justificado. A medida que mi plan se formaba, sentí que un peso se levantaba. Esto no era solo sobre encontrar nueva vivienda.
Era sobre reclamar mi independencia, mi dignidad y mi futuro. Alrededor de las 9, escuché a mamá moviéndose en la cocina, preparando té. No tenía ganas de confrontarla después del choque de la noche anterior, así que me quedé aislado en mi habitación, haciendo llamadas con la puerta cerrada. Para las 10, había reservado una unidad de almacenamiento a 12 millas de distancia, organizado mudadores para servicio urgente el mismo día, a un costo elevado que me hizo estremecer pero que valía la pena, y contactado a un experto en seguridad que podía llegar esa tarde. El experto en seguridad me hizo dudar. Cambiar las cerraduras sería audaz, posiblemente escalando el asunto. Pero cuanto más lo pensaba, más necesario parecía. Mamá había demostrado que ignoraba límites o equidad, que le impedía tirar mis pertenencias a la acera mientras organizaba la mudanza. Verifiqué las regulaciones de Texas para confirmar mis derechos. Como inquilino establecido contribuyendo al alquiler, no podía cambiar legalmente las cerraduras para excluir a mamá permanentemente. Sin embargo, si le proporcionaba nuevas llaves antes de su regreso, no estaba violando la ley. Solo me daría tiempo para irme en mis términos, no en los suyos. Alrededor de las 11, mamá tocó a mi puerta. «¿Lucas? Voy a la estación a recoger a Nathan y los niños». Su tren se adelantó. «Deberíamos hablar cuando regrese». «Perfecto». La estación estaba a 90 minutos de distancia, y con el saludo y el equipaje, tendría al menos 4 a 5 horas ininterrumpidas para ejecutar mi plan. «Claro», respondí con calma. «Hablaremos más tarde». Escuché su auto salir del estacionamiento 20 minutos después. Tan pronto como se fue, salté a la acción, contactando a los mudadores y al experto en seguridad para adelantar nuestros horarios. Luego llamé a Olivia. «¿Ella hizo qué?», exclamó Olivia después de que le expliqué la situación. «¿Después de todo lo que has hecho por ella?» «Lo sé, es abrupto, pero ¿puedes ayudar a empacar?» «Los mudadores llegan en 1 hora. Llegaré en 30 minutos», prometió. «¿Y Lucas? Estoy orgullosa de que te estés defendiendo». Sus palabras me impactaron más de lo esperado. ¿Defenderme? ¿Realmente había requerido este nivel de traición para finalmente actuar? Mientras comenzaba a empacar mi vida, me di cuenta con una claridad sorprendente de que esto no era solo sobre nueva vivienda, era sobre romper un patrón de manipulación emocional y recuperar el control de mi vida. Por primera vez en 4 años, sentí algo inesperado. Optimismo. Las siguientes 5 horas fueron un borrón de actividad. Olivia llegó como prometió, armada con cajas que había recogido de la ferretería y una expresión determinada que indicaba que estaba lista para la batalla. «¿Por dónde empezamos?», preguntó, evaluando mi habitación. «Ropa y gadgets primero», decidí. «Luego libros y artículos personales. Los muebles pueden esperar a los mudadores. Trabajamos en armonía eficiente, estableciendo un flujo que me recordaba por qué éramos un gran equipo». Olivia evitó clichés o consuelos vacíos. En cambio, se enfocó en la tarea, ocasionalmente apretando mi hombro o ofreciendo una mirada de apoyo cuando encontraba algo significativo. El experto en seguridad llegó al mediodía, un veterano llamado Sam que hizo pocas preguntas mientras actualizaba las entradas principal y lateral. «Llaves nuevas», dijo, entregando 2 juegos. «Asegúrate de que todos los que las necesiten las tengan». Lo agradecí y pagué los $425 sin dudar. La tranquilidad no tenía precio. Para la 1, los mudadores habían llegado. 4 tipos robustos que abordaron la tarea con eficiencia profesional. Comenzaron con los muebles de mi habitación, envolviendo cuidadosamente la mesita de noche en protectores. Mientras trabajaban, caminé por el apartamento, viéndolo de nuevo, el balcón que había mejorado el año pasado, agregando los asientos de teca que mamá había anhelado, la sala de estar donde papá y yo veíamos series en maratón, el patio donde me enseñó a asar. En el antiguo estudio de mi padre, ahora mi estación,
Abrí cajones y estantes, confirmando que nada se olvidara. En el cajón inferior del organizador, bajo hojas de presupuesto y guías, encontré un sobre sellado que no reconocía. Dentro había una nota para mí en la letra de mi padre, fechada 3 semanas antes de su muerte. Mis manos temblaron mientras la abría. Querido Lucas, comenzaba. Si estás leyendo esto, estoy muerto, y estás limpiando mi estudio. Espero que haya pasado tiempo y el dolor inicial haya disminuido. Hay cosas que debo decir que podría no tener fuerza para decir en persona. Me hundí en la silla de la estación, el ruido de la mudanza desvaneciéndose mientras absorbía las últimas palabras de mi padre. Siempre he estado orgulloso de ti, chico. Tu compasión, tu honestidad, tu trabajo duro. Esas son las cualidades que importan, pero me preocupa que tu compasión sea explotada, especialmente por los más cercanos. Tu madre y tu hermano siempre se han apoyado mucho en ti, y sin mí para equilibrar, esa dependencia podría aumentar. Recuerda que ayudar a otros es noble, pero no a costa de tu propia vida y felicidad. Llegará un momento en que necesitarás ponerte a ti primero, y cuando llegue, sabe que tienes mi bendición. No dejes que la culpa o el deber te impidan construir la vida que mereces. El apartamento está a nombre de tu madre porque eso es lo que ella quería. Pero mi deseo siempre fue que fuera una protección temporal, no un arreglo permanente. Vive tu vida, chico. Encuentra a alguien que te ame como yo lo hago. Forma tu propia familia si lo deseas. Solo no te atasques tratando de arreglar lo irreparable o ganar amor que debería darse libremente. Todo mi amor, papá. La humedad nubló mi visión mientras doblaba cuidadosamente la nota y la guardaba en mi bolsillo. Parecía un mensaje desde el más allá, llegando exactamente cuando más lo necesitaba. Papá había visto lo que yo no podía. Había intentado advertirme de su manera gentil. Y ahora, 4 años después, finalmente estaba escuchando. «Lucas», llamó Olivia desde el pasillo. «Los mudadores necesitan saber si quieres llevar la estación». Me sequé los ojos rápidamente. Sí, se va. Para las 3 de la tarde, el apartamento parecía extrañamente vacío. Mi habitación vacía excepto por las cortinas y la decoración de pared que había dejado. Mi estación de trabajo despejada. Todo el equipo empacado y cargado en la furgoneta. Incluso mis adiciones a las áreas compartidas, el sistema de sonido que compré las vacaciones pasadas, el aparador que restauré, los estantes llenos de mi colección, habían desaparecido. Lo que quedaba era un apartamento medio amueblado, como una imagen parcialmente borrada. Me pareció una metáfora adecuada para lo que mi rol en esta familia había significado. Significativo, pero en última instancia desechable. Mientras los mudadores terminaban de cargar mis últimos artículos, hice una inspección final, revisando armarios y estantes por olvidos. En la prisa. Había empacado eficientemente, pero no siempre con consideración. Algunas cosas dejadas deliberadamente, como las herramientas de jardín que compré para mantener el patio. Otras tomadas que tal vez deberían haber quedado, como la licuadora premium que le regalé a mamá en su último aniversario. Pero la equidad perfecta no era el objetivo. Un corte limpio lo era. En la cocina, escribí una nota y la dejé en el mostrador con un juego de llaves nuevas. Mamá, como lo pediste, me he ido. Actualicé las entradas por seguridad durante la mudanza, pero te dejo las llaves nuevas. Solo me llevé lo que es mío. Aunque dado mis contribuciones financieras a este hogar durante 4 años, esa línea es admisiblemente borrosa. He cubierto el alquiler hasta fin de mes. Después, estás por tu cuenta. Deberíamos discutir una compensación equitativa por el dinero que invertí en este apartamento. Pero eso puede esperar hasta que las emociones se calmen. Espero sinceramente que Nathan y los niños encuentren la estabilidad que necesitan. Desearía que las cosas hubieran terminado de manera diferente. Lucas,
Dejé las llaves del apartamento con el señor Caldwell de al lado, pidiéndole que se las entregara a mi madre cuando regresara. El señor Caldwell, quien me había visto crecer y trajo sopa cuando papá murió, parecía preocupado por la furgoneta de mudanza apresurada y mi evidente malestar. «Tu madre se equivoca», dijo, dando una palmada en mi brazo. «Lo realizará pronto». «Gracias, señor Caldwell», dije, no seguro de creerlo pero apreciando el gesto. «Cuídate». Mientras entraba en mi auto para seguir a la furgoneta de mudanza al almacenamiento, eché un último vistazo al apartamento donde crecí, donde lloré a mi padre, donde pasé 4 años tratando de llenar su vacío. Parecía más pequeño de alguna manera, menos significativo que 24 horas antes. Sentí una mezcla compleja de emociones mientras me alejaba del lugar. Tristeza por lo perdido, ira por la injusticia, pero sobre todo, sorprendentemente, alivio. Como si hubiera soltado una carga pesada que no había reconocido completamente. ¿Listo?, preguntó Olivia desde el asiento del pasajero, extendiendo la mano para tomar la mía. Asentí poniendo el auto en marcha. Más que nunca. El loft de Ethan estaba lejos de ser el espacioso apartamento que había dejado. La suite de invitados apenas acomodaba mi cama y armario, con cajas apiladas creando una fortaleza de papel. Pero el espacio reducido venía con algo que el apartamento de mi madre cada vez carecía más: hospitalidad genuina. «Mi casa es tu casa», dijo Ethan, entregándome una soda mientras nos desplomábamos en su sofá después de los mudadores. «Quédate el tiempo que necesites, en serio». «Gracias, amigo. No será por mucho tiempo. Tengo visitas a condominios programadas para la próxima semana». Olivia se había quedado para desempacar lo esencial antes de su turno nocturno en la clínica. «Mándame un mensaje cuando estés instalado», dijo besándome al despedirse. «¿Y Lucas? Creo que esto será lo mejor que te haya pasado». Mi dispositivo, silenciado durante la mudanza, ahora mostraba 32 llamadas perdidas, 27 de mamá, 4 de Nathan y 1 de un número desconocido pero presumiblemente un familiar ya arrastrado al drama. Los mensajes comenzaron calmados pero escalaron rápidamente. «Lucas, soy mamá. ¿Dónde estás? Llegamos y... ¿qué pasó con las entradas?». Responde inmediatamente. «Lucas, esto no es gracioso. Estamos afuera con 3 niños cansados y no podemos entrar. ¿El vecino dijo que te fuiste?». Responde ahora. «Esto es completamente irresponsable. No puedes cambiar las entradas en el apartamento de otra persona. Estoy considerando llamar a la policía». Los mensajes de Nathan fueron menos contenidos desde el principio. «¿Qué demonios, Lucas? Mamá dijo que acordaste irte, no tener un berrinche y cambiar las entradas. Madura». Para el final, mamá pasó de la ira a la preocupación manipuladora. «Querido, estoy preocupada por ti. Esto no es propio de ti. Sé que estás molesto, pero podemos resolverlo. Por favor, responde. Somos familia». Apagué el dispositivo y lo tiré a un lado, no listo para lidiar. El vaivén emocional era demasiado pronto. «¿Volvieron, preguntó Ethan, arqueando una ceja ante mi expresión. «Sí, y están actuando como si yo fuera el irracional». Tomé un largo sorbo. Aparentemente, cambiar las entradas fue un berrinche, no una precaución sensata cuando alguien te echa sin aviso. Distorsión clásica. Asintió Ethan. Te hacen el villano para no tener que enfrentar sus propios roles malos. Esa primera noche lejos del apartamento de mi infancia fue extraña. Los ruidos desconocidos del edificio de Ethan, el ritmo alterado de su hogar, la conciencia de que básicamente estaba sin hogar a los 35, todo creó un sueño inquieto. Pero debajo de la incomodidad había una corriente subterránea de libertad sorprendente. No más caminar de puntillas alrededor de los humores de mamá. No más sacrificar mis necesidades por gratitud que nunca llegó. No más posponer mi vida con Olivia por un poco más de tiempo.
A la mañana siguiente, notifiqué al trabajo y expliqué a mi director, quien fue notablemente comprensivo. «Tómate el resto de la semana para asentarte», dijo. «Trabaja remoto si puedes, pero no te preocupes por las fechas límite ahora. Las crisis personales vienen primero». Con la presión aliviada, finalmente reactivé el dispositivo, preparándome para el bombardeo de notificaciones. Lo que encontré fue peor de lo esperado. Mamá había publicado una actualización vaga pero apuntada en las redes sociales, devastada por la traición de mi hijo. Nunca imaginé ser tratada así después de todo lo que hice por él. Oren por nuestra familia en este momento difícil. La actualización acumuló docenas de comentarios compasivos, muchos de familiares lejanos y conocidos, expresando shock por mi aparente crueldad y ofreciendo apoyo a mamá en necesidad. Nathan había sido más directo, publicando un largo diatriba sobre adultos mimados y la audacia de cambiar cerraduras en una viuda en duelo. Incluyó una foto de sus hijos luciendo desconsolados en el porche, con equipaje a los pies, para máximo efecto emocional. La narrativa se estableció sin mi input. Yo era el villano que abandonó a la pobre madre y hermano en necesidad, cruelmente bloqueándolos de su propio hogar por despecho. Ethan me encontró mirando el dispositivo, mandíbula apretada en ira. Campaña de difamación en redes sociales, adivinó, mirando por encima de mi hombro. ¡Ay, eso es bajo! Me están pintando como si los hubiera dejado sin hogar, dije, cuando eso es literalmente lo que mamá intentó hacerme. Así que aclara el registro, sugirió Ethan. Comparte tu lado. Lo consideré brevemente antes de negar. Eso prolonga el drama, y honestamente, cualquiera que me conozca bien no creerá esa basura. Como si fuera una señal, el dispositivo sonó con una llamada de tío Frank, el hermano de papá. «Lucas», dijo al contestar, «¿qué está pasando? Tu madre le dice a todos que la abandonaste, pero eso no suena a ti». Le di una versión abreviada de los eventos, incluyendo el apoyo financiero de 4 años y el aviso de 72 horas de mamá para desalojarme. Silencio largo antes de responder. «Eso encaja con lo que sé de tu madre. Tristemente, tu papá los protegió a ustedes niños de su peor egoísmo. Pero yo lo vi. Lo siento que estés lidiando con esto, chico». Su validación significó más de lo que podía expresar. «Gracias, tío Frank. Ayuda a saber que alguien en la familia no piensa que soy un monstruo. Lejos de eso. Escucha, Mary y yo tenemos ese lugar de alquiler entre inquilinos ahora. Es compacto, pero amueblado y listo inmediatamente si necesitas un lugar». Su oferta trajo un nudo inesperado en la garganta. «Podría aceptar eso. Déjame ordenar lo próximo y te aviso». En los días siguientes surgió un patrón. La gente se dividió en 3 grupos: aquellos que inmediatamente creyeron la versión de mamá y me condenaron sin oír mi lado; aquellos que me conocían bien y sospechaban que había más, contactándome directamente; y aquellos neutrales, reacios a tomar partido en una disputa familiar. Olivia fue mi ancla durante todo, viniendo después de sus turnos para ayudar a buscar condominios en línea, recordándome que merecía algo mejor que lo que mi familia había hecho. «Esta es su pérdida, no la tuya», decía. «Eres la persona más confiable y generosa que conozco. Cualquiera que no lo vea no te merece». Ethan demostró ser un verdadero amigo, nunca quejándose de la disrupción a su vida de soltero, incluso uniéndose a tours de condominios cuando Olivia estaba trabajando. Una semana después de la mudanza, estaba sentado en la sala de Ethan, navegando listados de condominios cuando me golpeó una realization. A pesar del upheaval, el drama familiar público y la incertidumbre de vivienda, me sentía más ligero. La preocupación constante de fondo por complacer a mamá, equilibrando obligaciones con ella y mi deseo de vida propia, se había disipado. Había vivido bajo un peso no reconocido, y ahora que se había ido, podía respirar.
Mi dispositivo se iluminó con otra llamada de mamá, la sexta ese día. Había evitado el contacto directo, respondiendo textos con breves y factuales, pero era hora de enfrentar la música. La situación necesitaba resolución, por el bien de todos. Hablaré con ellos, le dije a Ethan, levantándome con resolución repentina, pero en mis términos, no los suyos. Lugar público, testigos. ¿Quieres respaldo? Ofreció inmediatamente. Negué. Esto lo necesito hacer solo. Pero gracias. Le envié un mensaje a mamá. Listo para hablar. Mañana, 10 a.m. Café Lakeside. Solo tú sin Nathan. Su respuesta fue rápida. Vendremos. Tantas fronteras. Pero ya no me manipulaban. Era hora de mantenerme firme. Era hora de abogar por mí mismo de la manera que desearía haberlo hecho hace 4 años. Cualquiera que fuera el resultado de mañana, sería el autor de mi propia historia, no un personaje secundario en la de otro. El Café Lakeside estaba ubicado en el borde sereno con vista al lago Travis. Lo elegí deliberadamente por su naturaleza pública y terreno neutral. Llegando 20 minutos temprano. Elegí una mesa cerca de la parte trasera con vista clara a la entrada. Ordené té helado para calmar los nervios. A las 10 en punto, la campana de la puerta sonó. Mamá entró primero, escaneando hasta que sus ojos se posaron en mí. Evidentemente se había esforzado en su apariencia. Vestida con la blusa verde reservada para salidas y reuniones familiares. Cabello recién cortado. El mensaje era claro. La imagen importa. Especialmente cuando se planea jugar a la víctima. Nathan la siguió de cerca. Sus 3 hijos, Mia, Liam, Zoe. También, tanto para solo tú. Sin Nathan. Debería haberlo anticipado. Los niños eran estratégicos. Apalancamiento emocional para hacer la confrontación más difícil. Tío Lucas, gritó Mia de 8 años, rompiendo de su madre para correr hacia mí. Su entusiasmo genuino cortó algo de la tensión, recordándome que los niños eran inocentes en todo esto. Me levanté para abrazarla. «¡Hey, campeona! ¡Has crecido! 3 pulgadas desde el verano», proclamó orgullosa. Liam, de 6, más tímido, agarrando la mano de su madre, mirándome solemnemente. Era joven cuando Nathan se mudó a Boston y me recordaba poco. «Lucas», dijo mamá, voz con el equilibrio justo de herida. «Gracias por reunirte». Gesticulé hacia las sillas. «Siéntense». «Aunque esperaba solo a ti, mamá. Somos familia», interrumpió Nathan, guiando a los niños a las sillas. «Discutamos como familia». «Bien». Cedí, sabiendo que la batalla no valía la pena. «Niños, hay una zona de juegos en la esquina. ¿Quieren ir a ver mientras los adultos hablan?» Mia no necesitó incentivo, tirando de sus hermanos hacia el pequeño arreglo de juegos y libros que el café mantenía para clientes jóvenes. Una vez fuera del alcance del oído, me volví para enfrentar a mi madre y hermano. Antes de comenzar, dije calmadamente: «Quiero una cosa clara. Estoy aquí para discutir una resolución, no para ser manipulado o culpado. Si ese es el plan, la reunión termina antes de empezar». La expresión de mamá se tensó. «Nadie te está manipulando, Lucas. Estamos preocupados. Tus acciones son erráticas y hirientes». ¿Mis acciones? No pude evitar reírme. «Mamá, intentaste desalojarme con 72 horas de aviso después de 4 años de apoyo financiero y emocional. Me llamaste parásito. Ahora estás sorprendida de que no me haya rendido y aceptado». «Nunca usé esa palabra», protestó mamá, sus ojos desviándose. Incapaz de encontrar los míos. «Sí lo hiciste. En la cena del viernes pasado, justo después de decirme que Nathan y los niños se mudaban y que necesitaba irme». Nathan se inclinó. «Mamá dijo que acordaste que era tiempo de tener tu propio lugar». Emocionado. «Otra mentira», dije, voz nivelada a pesar de la ira creciente. «Me dijeron de su llegada sin aviso y esperaban que me fuera inmediatamente. Cuando señalé que no era razonable ni legal, me llamaste parásito».
La compostura de mamá se agrietó ligeramente. Estaba molesta. No lo dije en ese sentido. ¿Cómo lo dijiste entonces?, pregunté. Cuando no hubo respuesta, continué. Mira, no estoy aquí para rehashar el argumento. Lo hecho está. Me fui como lo pediste. Ahora discutamos los aspectos financieros de la situación. Saqué una carpeta de mi bolso con los registros financieros que había compilado. Hojas de cálculo detallando cada pago de alquiler, factura de servicios, gasto en mejoras del hogar que cubrí durante 4 años. En total, contribuí 121 millones a un apartamento solo a tu nombre, dije deslizando el resumen a través, sin incluir suministros, pequeñas reparaciones, apoyo diario proporcionado. Mamá apenas miró y lo empujó de vuelta. Viviste allí, eso era el alquiler. ¿Alquiler?, repetí incrédulo. 121,000 en 4 años por un apartamento en el que crecí, casi $2,500 al mes, compartiendo habitación. Austin, no LA. Tenías tu estación de trabajo también. Contraatacó débilmente. Estación que necesitaba para trabajar a tiempo completo para apoyarte, señalé. Mamá, no estoy pidiendo cada centavo de vuelta, pero reconoce que hice una inversión significativa en una propiedad de la que ahora soy forzado a irme sin aviso. No es justo por ningún estándar. Nathan, sorprendentemente callado, finalmente habló. ¿Qué estás pidiendo exactamente, Lucas? Mamá no tiene ese tipo de dinero. Lo sé, dije. Por eso veo 2 opciones. O mamá renegocia el arrendamiento para sacar equidad y reembolsarme parcialmente, o vende el apartamento y divide las ganancias reflejando mis contribuciones. ¿Vender el apartamento? La voz de mamá se elevó. Tu padre aseguró ese apartamento para nosotros. Papá alquiló el apartamento. Corregí gentilmente. Estoy horrorizado por cómo me trataste después de todo lo que hice para mantener a la familia. La mención a papá pareció golpearla de una manera que nada más había. La expresión compuesta de mamá se arrugó ligeramente. No puedo vender el apartamento, dijo, voz más pequeña. Es todo lo que queda de él. Sin embargo, estabas dispuesta a echar a tu hijo a la calle sin aviso. Observé. ¿Suena como algo que papá aprobaría? Nathan interrumpió de nuevo, tono menos combativo. ¿Un compromiso? ¿Mamá no vende pero renegocia para darte algo por tus contribuciones? No todo, pero una porción justa. Lo consideré. No era perfecto, pero reconocía el principio. Lo aceptaría dependiendo de la cantidad. Pero hay otro asunto que abordar. ¿Qué?, preguntó mamá con cautela. El alquiler, dije. Pagué el 80% durante 4 años, sin mis ingresos. ¿Puedes permitirte mantener el apartamento? El silencio que siguió respondió la pregunta. Mamá miró su té intacto. Nathan se removió incómodo. He pensado mucho en eso. Suspiré. ¿Cuál era el plan? ¿Exactamente? ¿Nathan y los niños se mudan sin forma de cubrir el alquiler? Nathan conseguirá un trabajo, dijo mamá a la defensiva. Puedo aumentar mis horas en la galería. Mamá, gano cifras altas de 5 dígitos como estratega principal, y aún así era un estiramiento cubrir los gastos, señalé. Nathan ha estado fuera de la fuerza laboral durante años. Tú trabajas a tiempo parcial. La matemática no suma. El rostro de Nathan se sonrojó de ira y vergüenza. Difícil de decir. Habríamos resuelto algo. Siempre lo hacemos. No, corregí. Yo siempre resolví. Yo siempre cubrí el déficit. Yo siempre aseguré que las facturas se pagaran a tiempo. Y mi recompensa fue ser llamado parásito, y dicho que me fuera con 3 días de aviso. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. En el fondo, escuché la risa alegre de Mia jugando en los juegos del café, ajena a la tensión a yardas de distancia. Finalmente, mamá habló, voz apenas un susurro. ¿Qué quieres que hagamos, Lucas? No podemos permitirnos el apartamento sin ti. No tenemos a dónde ir.
La ironía era casi demasiado. Gracioso. Esa es exactamente la posición en la que me pusiste la semana pasada. ¿Venganza?, preguntó Nathan. ¿Hacernos sin hogar en represalia por mamá? No, dije firmemente. Realidad, las acciones tienen consecuencias. Mamá eligió desalojar a la persona que pagaba la mayoría de las facturas sin un plan para reemplazar ese ingreso. No fue mi decisión, fue la de ella. Suavicé mi tono ligeramente, viendo el miedo genuino en sus ojos. Mira, no quiero que queden sin hogar. A pesar de todo, todavía somos familia. Pero no me mudaré de vuelta. No continuaré pagando por un apartamento del que me echaron. ¿Solución?, preguntó mamá. Vender el apartamento, dije. Se ha apreciado notablemente desde que papá lo alquiló. En el mercado actual saldrían con suficiente para comprar algo más pequeño, libre de deudas. Nathan y los niños pueden quedarse contigo o usar una porción para un depósito. ¿Porción? Nathan parecía confundido. Sí, porción, confirmé. Papá quería que el apartamento beneficiara a todos. 1/3 cada uno es justo. Después de contabilizar mis contribuciones. ¿Y si nos negamos? El mentón de mamá se levantó desafiante. Seré forzado a perseguir opciones legales. Dije, aunque sin placer. Consulté a un abogado. Aunque el apartamento está solo a tu nombre, tengo un caso fuerte por enriquecimiento injusto basado en contribuciones documentadas y acuerdos verbales. Sería desordenado, costoso, público. Preferiría evitarlo si es posible. La mención a lo legal pareció desinflar la resistencia de mamá. Parecía de repente más vieja, más pequeña. La lucha se había ido. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Tu padre estaría decepcionado. Sí, acordé en voz baja. Lo estaría, pero no conmigo. Me levanté recogiendo los documentos. Piensen en lo que propuse. Hablen, déjenme saber su decisión para fin de semana. Vale la pena. Lo siento que haya llegado a esto también. Caminé hacia la entrada. Mía corrió para un abrazo de despedida. ¿Vendrás a casa de la abuela pronto, tío Lucas? Me arrodillé a su nivel. No por un tiempo. Amiga, pero nos veremos, lo prometo. Mirando atrás a mamá y Nathan por última vez, agregué. Ser familia no termina porque vivamos en apartamentos diferentes. Al menos no tiene por qué. Con eso salí a la luz del sol, sintiendo el peso de la confrontación levantándose con cada paso. Cualquiera que decidieran, había mantenido mi posición y abogado por mí. Papá estaría orgulloso. 2 meses pueden cambiar todo. Eso es lo que seguía pensando mientras llevaba la última caja a mi nuevo condominio. Un amplio de una habitación en un almacén convertido en el centro. A media mañana, la luz del sol entraba por las ventanas altas, proyectando patrones a través de los pisos de baldosa que sonaban suavemente bajo los pies. La última, llamó Olivia desde el dormitorio, donde arreglaba las sábanas que habíamos elegido el fin de semana anterior. La última, confirmé dejando la caja con un exhale de alivio. ¿Quién sabía que tenía tanto stuff? Apareció en la puerta, limpiándose las manos en la camisa. La mayoría son gadgets, saliendo con un techi, ¿recuerdas? Suerte la mía. Sonrió, atrayéndome a sus brazos. ¿Cómo te sientes? Nuestro primer lugar juntos. Se siente correcto. Dije simplemente, cabeza en su pecho. Tarde, pero correcto. El viaje a este momento fue complicado, lleno de conversaciones difíciles e insights dolorosos. Pero de pie en nuestro nuevo hogar, sosteniendo a la mujer que amaba, sentía una paz profunda que me había eludido durante años. Después del choque en el café, mamá y Nathan inicialmente reforzaron la narrativa de traición. Las redes sociales se intensificaron brevemente. Familiares lejanos y conocidos tomando partido con información parcial. Pero la realidad se impone, especialmente cuando el alquiler vence.
3 semanas después de la reunión, mamá llamó con un tono alterado. Necesitamos hablar sobre vender el apartamento, dijo, la lucha desaparecida de su voz. Tienes razón, no podemos permitírnoslo sin ti. Las conversaciones subsiguientes se manejaron principalmente a través de agentes y abogados, minimizando los choques emocionales. El mercado de arrendamiento en Austin estaba fuerte, la venta fue rápida. Después de contabilizar mis contribuciones, las ganancias restantes se dividieron en 3. Mamá con suficiente para asegurar un pequeño estudio sin deudas. Nathan y los niños se quedaron temporalmente mientras Nathan terminaba un curso de contabilidad, usando su porción para educación en lugar de vivienda. Mi profesional floreció libre del drenaje familiar constante. Un ascenso en el horizonte vino, con un aumento significativo. El trabajo. Ya no interrumpido por las demandas de mamá o una estación apretada, mejoró en calidad y velocidad. El director mencionó potencial ejecutivos y el rendimiento continuaba. Pero los cambios más profundos fueron internos. La culpa perpetua que coloreaba mis decisiones durante 4 años se desvaneció. Dejé de asumir automáticamente responsabilidad por los problemas de otros. Aprendí a establecer límites y mantenerlos, incluso si era incómodo. Olivia notó la diferencia inmediatamente. Caminas más erguido. Observó una tarde mientras paseábamos por el lago, como si no estuvieras cargando el mundo ya. Tienes razón. Me sentía más ligero, más claro, más auténticamente yo desde antes de que papá muriera. El vínculo con mamá y Nathan permaneció complejo, civil pero distante. La confianza rota tardaría tiempo en repararse, si alguna vez completamente. Mantuve contacto con Mia, Liam y Zoe a través de chats ocasionales y regalos de vacaciones, no dispuesto a castigar a los niños por las acciones de su abuela y hermano. Tío Frank y tía Mary se volvieron más prominentes, proporcionando la conexión familiar que anhelaba sin toxicidad. «Me recuerdas mucho a tu padre», dijo tío Frank durante una salida en bicicleta que tomamos, no en apariencia sino en carácter. Estaría orgulloso de cómo lo manejaste. Sus palabras significaron más de lo que sabía. Mientras Olivia y yo nos instalábamos en nuestra nueva vida en el hogar, reflexioné sobre las lecciones de los últimos meses, extrayendo significado del dolor y la traición. Aprendí que el amor no debería requerir sacrificio constante ni venir con condiciones. Aprendí que defenderse no es egoísta, es necesario. Aprendí que algunos lazos familiares se fortalecen con la distancia, no con la cercanía. Aprendí que nunca es tarde para cambiar tu historia, reescribir el rol que has estado jugando y reclamar la vida que mereces. La nota de papá, enmarcada y colgada en mi nueva estación de trabajo, era un recordatorio diario de esas verdades. Su previsión y sabiduría continuaban guiándome. Años después de su partida, una cálida noche de martes, 7 meses después de esa cena fatídica que lo cambió todo, Olivia organizó nuestra primera cena en el nuevo condominio. Ethan y su nueva pareja, tío Frank y tía Mary, unos pocos colegas cercanos del trabajo, reunidos alrededor del mostrador del comedor, llenando el espacio con risas y charla, mirando alrededor a las personas que amaba sin condiciones, que me apoyaban sin llevar cuenta. Sentí un regreso a casa más profundo que cualquier apartamento pudiera proporcionar. Así es como se supone que se siente la familia. Esto es lo que papá quería todo el tiempo. Más tarde esa noche, todos se habían ido, y Olivia dormía. Me paré en la ventana del dormitorio overlooking las luces de la ciudad. Mi dispositivo vibró con un texto de mamá, el primero en semanas. El estudio se siente como hogar ahora. Nathan consiguió un puesto. Los niños preguntan por ti. Tal vez algún día intentemos de nuevo. No respondí inmediatamente, sabiendo que cualquier relación hacia adelante necesitaría construirse en nuevos términos, con respeto mutuo como base, pero sentí una pequeña apertura en mi corazón. Una disposición a considerar la reconciliación, no por ellos, sino por mi propia paz.
Cualquiera que fuera el futuro con mamá y Nathan, sabía una certeza. Nunca más comprometería mi autoestima por aprobación que debería darse libremente. Nunca más confundiría sacrificio con amor. Nunca más pondría mi vida en pausa esperando permiso para vivirla. ¿Alguna vez has tenido que hacer un corte difícil con la familia para preservar tu bienestar? Me encantaría oír tus historias en los comentarios. Recuerda que defenderte no es egoísta, es necesario para el crecimiento y la felicidad. Si esta historia resonó contigo, dale like y sígueme para más contenido sobre navegar dinámicas familiares complejas y crecimiento personal. Muchas gracias por escuchar. Recuerda, a veces la familia que eliges es más importante que la que naces. Cuídense. Nos vemos en la próxima historia.